En el marco de la glosa, el primer informe del Ejecutivo Federal compareció ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos, así como de Cultura y Cinematografía, ambas de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet Chamorro. El tema central del análisis fue la reforma educativa, recientemente aprobada, por cierto, por el Congreso. Vamos con los detalles de esta comparecencia. Las Comisiones Unidas de Educación Pública, Servicios Educativos, la de Cultura y Cinematografía, pues dieron pie a este análisis con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Choyfet. El motivo de la glosa, el primer informe del Ejecutivo, y tras realizar una protesta de decir verdad, el funcionario federal indicó en su exposición, resaltando que ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, han logrado las modificaciones a las leyes secundarias relativas a la reforma educativa. Se conocía de antemano que los retos y desafíos de la reforma iban a multiplicarse por los intereses que tocan, pero también se sabía del inmenso patrimonio que tiene México en sus maestros. El funcionario anunció que el próximo año el Ejecutivo hará un esfuerzo por terminar con el analfabetismo entre los adultos a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Una gran campaña nacional, como la que en 1944 llevó a cabo el presidente Ávila Camacho y redujo el 50% del analfabetismo del país. Aspiramos a la misma meta. En lo relativo a Conaculta, indicó que la SEP trabaja junto al Instituto Nacional del Emprendedor y a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con la finalidad de apoyar a los artistas mexicanos. Tiene estimado otorgar mediante convocatoria pública 1.800 becas en 2013 a través de la operación de 22 programas de estímulos a la carrera artística. Durante la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, la diputada Guadalupe Talamante Lemas de Nueva Alianza expresó su deseo para que el secretario de Educación sea el vocero del Ejecutivo Federal a fin de lograr los compromisos de una reforma que tiene como premisa la calidad de la educación desde el desempeño docente. Consideramos una obligación del Estado mexicano el proporcionar las herramientas que requieren las maestras y los maestros del país para mejorar su práctica docente, desde su formación inicial, fortaleciendo las escuelas normales y demás instituciones formadoras. El diputado del Partido del Trabajo, Héctor Hugo Robledo, criticó que a lo largo de las últimas 3 décadas no se haya privilegiado un sistema educativo que generara cuadros técnicos. Se ha buscado ir minando al sistema educativo público, donde se toleró la corrupción de la dirigencia nacional del sindicato oficial en razón de que éste avalaba las políticas de los gobiernos neoliberales. Por parte del Movimiento Ciudadano, la legisladora Nelly del Carmen Vargas enfatizó que la iniciativa presentada al Congreso estuvo centrada en aspectos administrativos y laborales. Una reforma educativa debería de presentar de forma abierta y participativa la emergencia de un proyecto respecto del tipo y modelo de educación que se desea para el país y de un enfoque integral de tipo pedagógico. Bueno, por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Judith Guerrero López indicó que la reforma educativa tiene un importante alcance histórico al lograr que el Estado recupere la rectoría en la educación, aunque también señaló uno de los desafíos del gobierno. El reto se encuentra en procesar las resistencias y las diferencias en torno a la reforma educativa con visión democrática. La tentación autoritaria y represiva no es la salida, porque además sería contraria al espíritu de la transformación educativa. El PRD, a través de Juana Bonilla Jaime, se pronunció por lograr la armonía entre una educación de calidad y los derechos magistrales, señalando además que la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma educativa no concluye necesariamente el debate legislativo. El gobierno federal ha impulsado una campaña de mentiras, señalando que se trata de una reforma educativa y no de una reforma laboral. El Partido de Acción Nacional, en voz de la diputada María Guadalupe Mondragón González, abogó por una relación de poderes que tenga como resultado una calidad en educación para México y señaló como urgente contar con educación de calidad. Ese alto propósito solo lo lograremos si continuamos transitando
en el marco de una democracia de consenso, una democracia deliberante, en la que la relación de los representantes populares con el Ejecutivo sea constructiva. Arnoldo Ochoa González, quien es diputado del grupo parlamentario del PRI, señaló que siempre apoyó abiertamente la reforma educativa, puesto que la calidad en la docencia es el eje de la misma e incluye elementos como la evaluación obligatoria, respeta los derechos de los docentes y termina con vicios del pasado. Las malas prácticas del ingreso y la promoción de docentes y acabar con el influyentismo, la herencia de plazas, los actos de corrupción por venta de ellas mismas. Bueno, posteriormente a los posicionamientos, los grupos parlamentarios plantearon cuestionamientos al funcionario. La diputada de Nueva Alianza, Sonia Rincón Chanona, preguntó sobre infraestructura educativa. Si la Secretaría a su cargo cuenta con un diagnóstico de la situación de la infraestructura física de las escuelas en el país. Los datos en la Secretaría de Educación durante 30 años fueron enmoheciéndose por distintas causas. Por eso mañana, 26 de septiembre, se inicia el Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos. Qué bueno que usted va a entrar de lleno con un conocimiento básico de lo que le vayan a rendir cuentas los señores o los jóvenes de INEGI, y en razón de ello podamos alcanzar lo que los mexicanos queremos. Ante las movilizaciones de la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en rechazo a diversos puntos de la reforma educativa y sus leyes secundarias, el PT, en voz de Hugo Roblero Gordillo, preguntó sobre el papel del gobierno federal en el proceso de diálogo. Yo le pregunto, ¿que no habrá capacidad del gobierno para establecer un diálogo, como aquí bien lo dijo el diputado Ochoa? ¿Que no será a través del diálogo que se puede llegar a acuerdos? Que yo tengo un solo interlocutor, la dirigencia nacional del CENTE, pero el diálogo se ha dado a través de la Secretaría de Gobernación. Y ojalá que el gobierno sea sensible, porque no solo hay una emergencia educativa, hay una emergencia nacional en todos los órdenes. La diputada Nelly del Carmen Vargas, del Movimiento Ciudadano, pidió al secretario federal actuar con sensibilidad ante las demandas que realiza el sector docente mexicano. ¿Nos puede explicar en qué consiste la nueva fórmula del FAEP, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal? La siguiente pregunta: ¿de qué manera va a operar la distribución centralizada de sueldos y salarios? Este fondo va a incluir todas las plazas registradas en el país con sus sueldos, prestaciones, impuestos y aportaciones a la seguridad social. Va a ser administrado centralizadamente. Hay que tener mucho cuidado que el gobierno federal no muestre una cara diferente de lo que son los maestros en este país. Los maestros no son vándalos. Los maestros no son delincuentes. Frente a cifras oficiales que muestran la situación en que viven 13 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir o son analfabetas funcionales, Mónica García, de la Fuente del Partido Verde, pidió al secretario Emilio Choifet informar sobre las acciones para abatir el rezago. ¿Cuándo abatiremos el analfabetismo por fin en nuestro país? ¿Qué acciones concretas se implementarán desde la Secretaría a su cargo para saldar esta deuda y cómo podemos nosotros los jóvenes involucrarnos para erradicarla? A efecto de que los pasantes de las escuelas universitarias se incorporen a este gran ejército de 1.200.000 que sería de una gran utilidad para llevar a cabo el programa de alfabetización. Ojalá y en este tema podamos destacar, obviamente, pensar que ahí se pudiera establecer un criterio de género. Luego, en este ámbito de los desfavorecidos, de los pobres, los más pobres siempre son las mujeres, y en este tema de analfabetismo también las mujeres tienen una presencia fundamental. Roberto López González, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, manifestó su preocupación por las desigualdades presupuestales entre las instituciones federales y estatales de educación superior.
¿Por qué las universidades estatales reciben en promedio la mitad del costo por alumno de las universidades federales? Mientras que ellas reciben alrededor de 98,000 pesos, las universidades estatales solamente 44,000. Ha habido discrecionalidad y tenemos que ir cada día ascendiendo a un sistema de planeación y programación del gasto en colaboración con la NUYES, para ir fortaleciendo aquellas universidades que reclaman mayor inversión. Que se fortalezca la educación superior porque es un puntal importante de desarrollo. Que no nos metan a concursos a nuestros académicos y todo lo que vayan avanzando académicamente los universitarios se integre a su salario. El ejercicio del presupuesto en la atención de las escuelas con deficiencias de infraestructura fue la principal preocupación presentada por el PAN a través del diputado Alfonso Robledo Leal. ¿Cuál es la estrategia que se seguirá y que se está siguiendo para garantizar entonces el derecho a la educación de las y los niños y jóvenes ante las graves condiciones de deterioro que hay en cada uno de estos planteles? Los niños que se encuentran en las escuelas de alto riesgo se han trasladado a escuelas provisorias a efecto de que no tengan el mínimo peligro en su vida cotidiana. Hay hasta subejercicios en la Secretaría de Educación Pública. Yo vi del programa Escuelas Dignas del 2013, 2.621 millones de pesos para ejecución de acciones y 46 planteles educativos atendidos. Eso suena muy poquito para tanto dinero. El Partido Revolucionario Institucional cuestionó sobre el modo en que se reorganizará el modelo educativo, al tiempo que inquirió sobre cuál es la verdadera naturaleza de la reforma, considerando los señalamientos de otros grupos parlamentarios. ¿Es realmente educativa o es más bien administrativa y laboral? ¿Se acabará con la venta de plazas y la herencia de las plazas? ¿Se va a aplicar la ley o no se va a aplicar la ley? Sí tiene características administrativas, sí tiene características laborales y sí tiene características de reforma educativa, pero el punto al que se dirige es la reforma educativa global. Los mexicanos somos más de 100 millones que esperamos que nuestros hijos reciban educación de calidad, pero sobre todo reciban la educación por el ejemplo del maestro. En sus comentarios de clausura, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chemor, externó su deseo porque se presente la construcción de la gran reforma educativa que México necesita, celebrando así que después de 30 años el tema haya regresado a la agenda nacional. Conciliar los grandes temas técnicos de la educación con la política es una tarea que todos requerimos lograr, sin sacrificar el derecho de nadie, ni de niños, ni de maestros, ni de la sociedad en su conjunto. Previamente, el secretario ya se había pronunciado enérgicamente por no utilizar los debates educativos con fines políticos, puesto que dijo primero se encuentra el interés superior de la niñez establecido en el artículo 4 constitucional. Nadie habla de los niños, todos hablan de las líneas inerciales del presupuesto, de los rezagos, etcétera, pero no se alza una sola voz en favor de los niños que no tienen clases. Mis hermanos, ¿no?